Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos a la presentación del libro Fantasías del Terremoto. En este libro la idea de compartir que cada cuento sea en la Ciudad de México y que pase en un terremoto nos lleva a diferentes vidas que van desde ángeles que aparecen sin explicación, a caballitos de mar cuyas burbujas salen música, duendes traviesos, un alma desesperada por encontrar ayuda, un gato que quiere regresar a donde fue amado, unas hermanas que tratan de encontrarse en medio del caos, un estudiante que sueña con irse a Francia y un señor que rompe su rutina y empieza a causar que otras personas cuestionen en dónde está este señor. Esta antología está llena de fantasías que crean empatía, risa, momentos mágicos y uno que otro nudo en la garganta. Gracias a Mariana, Catherine, Scarlett, Elizabeth y Elic por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Gracias a ti, Andrea, gracias a esta casa que nos recibe el día de hoy y gracias sobre todo a cada uno de ustedes que nos acompaña. Sabemos que hay 100 conciertos allá afuera, 100 obras de teatro, 100 presentaciones más de libro a las que podrían ir y sin embargo están aquí con nosotros. Un sábado de esta temporada ya pre-navideña en la que estamos como locos corriendo por el pavo y muchas cosas más. Así que apreciamos muchísimo que estén aquí con nosotros para regocijarnos con este nuevo libro, Fantasías del Terremoto. Esto tiene su origen hace unos 3 años. Algunos de ustedes conocen uno de los primeros volúmenes de la editorial Nocturlabio, de la cual Scarlett es directora, y que es Enigmas de la Noche Fría, un libro que contiene 5 cuentos policíacos. En esa ocasión nos reunimos algunas plumas para decir, vamos a hacer un libro que contenga 5 cuentos de este género, pero que sean distintos. Y el resultado fue realmente grato porque alguien escribió sobre, o a partir de un género policíaco más clásico al estilo de Sherlock Holmes, alguien más en torno a un género policíaco negro con mucha más violencia, disparos, sombreros, alguien utilizó la tecnología para hacer algo más futurista y se convirtió así ese libro en una especie de dossier que puede representar muy bien las facetas que ha tenido el género policíaco. El tiempo transcurrió, ese libro fue muy bien recibido en escuelas, por lectores también de todas las edades, y a principios de este año Scarlett se acercó a mí para decirme que si hacíamos otro libro más, porque yo tuve el gusto de coordinar aquel primero, y pues yo pensé primero, este es un acto atrevido, ¿no? Publicar nuevos libros durante la pandemia, cuando todavía no había presentaciones, cuando muchos espacios seguían cerrados, pues parecía poco cuerdo, digámoslo de esa manera. Y sin embargo la idea me emocionó mucho pensar en otra oportunidad de un nuevo libro. Y pensamos, bueno, aquel libro tenía como género el policíaco, ya lo he dicho, pero como escenario común también la Ciudad de México. Y tenía un evento que era inventado, una nevada en la Ciudad de México. Y la pregunta fue, ¿este nuevo de qué será? ¿Qué género? ¿Qué escenario? ¿Y qué característica común que cruce todos los cuentos? Decidimos irnos por la fantasía. Quizá en una época donde todo es tan real, donde el contexto nos ha impuesto la realidad, sería bueno hablar de fantasía en muchos sentidos. ¿Dónde? También en la Ciudad de México. ¿Y qué hecho atravesaría esto? Bueno, si ya estamos tomando como género lo fantástico, vayamos al otro extremo, lo real. ¿Qué hay más real y más en esta Ciudad de México que un terremoto? O que los terremotos en general. Para nosotros los terremotos, bueno, para la generación que está aquí, era algo que escuchábamos en los relatos, ¿no? Sí, aquel famoso 85, cuando tantas cosas ocurrieron. Y era para nosotros parte de la memoria colectiva, pero eso a través de relatos de nuestros padres o incluso de nuestros abuelos. Después de 2017 se convirtieron en una realidad para nosotros. Y pensamos eso. En México estamos acostumbrados ya casi tanto, como lo dice alguno de los cuentos que está en este volumen, que este fue de 6 grados, ni se sintió, cosa para cualquiera, ¿no? Por ahí, como todos los memes cuando hay algún terremoto, ¿no? Chilango que se respeta, no corre, no evacúa el edificio por menos de 6 grados. Entonces,
comenzamos a darle vueltas y a decir, sí, ese será el género, el fantástico, los terremotos eran el hilo conductor, y todo en la Ciudad de México, en esa ciudad que tiene tanto por decir, tanto por explotar, tanta riqueza desde sus palabras hasta sus olores. Y comenzamos a trabajar el libro, cada uno de los 8 autores, mandamos una primera propuesta. Bueno, primero desde discutir las ideas, ¿no? A mí me gustaría escribir esto. Después, una primera versión que cada uno de nosotros leyó, dio comentarios y comenzamos sí un trabajo conjunto para mejorar todavía esos cuentos y al final tener este volumen. Lo más grato, así como en aquel Enigmas de la Noche Fría, donde eran géneros policíacos distintos, es la diversidad que hay aquí en Fantasías del Terremoto, porque si yo les preguntara qué entendemos por fantasía, qué es ese género al que llamamos fantástico, qué ideas comenzarían a revolotear en la cabeza. Podríamos pensar tal vez en Narnia, ¿no? En las crónicas de Narnia y en el león Aslan hablando junto con los centauros y muchos más, o en Tolkien y los elfos y otras razas. Pero podríamos pensar también en Aura de Carlos Fuentes y este espectro fantasmal que nunca terminamos de saber qué edad tiene o cuántas personas son en verdad. Fantástico hay muchísimo, hay magos, hay hechiceros, hay almas en pena, hay ángeles, hay gatos que hablan. Hay mucho que podríamos decir que entra dentro de este enorme género y que comparte quizá una característica, que es de pronto en las narraciones irrumpe un elemento que parece fuera de lo humano, extraordinario, y los protagonistas tienen la posibilidad de creer que es real o descartarlo como algo simplemente fantástico. En estos 8 cuentos vemos muy diversos acercamientos al género. Hay, lo mencionaban ya, ángeles que se presentan en esta Ciudad de México, pero hay también un gato que habla, hay un alma que sale y busca volver a su cuerpo, hay peces y muchas otras criaturas que llenan un estacionamiento, hay duendes y hay magia de por medio desapareciendo cosas, además de otros textos que ustedes podrán leer. Entonces es para nosotros un regalo, y yo no quisiera hablar mucho más porque tenemos el privilegio de tener 4 autoras aquí, y antes de ello quisiera comenzar este coloquio que haremos y en el que los invitamos también a ir participando, pensando ya desde ahora en preguntas, en comentarios, en otras referencias que tengan de fantasía. Pero comenzaré, el coloquio preguntándole a Scarlett ¿cómo fue editar un libro durante estos tiempos de pandemia? Fue muy complicado porque justo como lo comentabas, para la industria editorial pues era un reto absoluto pensar en publicar, y no digamos ya pensar en publicar un libro físico, porque toda la inversión que eso requiere, y porque todos estábamos a distancia. Tenemos una escritora que vive en Guanajuato, tenemos escritores que personalmente no nos habíamos visto jamás, solamente habíamos como coincidido por otras personas que a su vez nos fuimos llamando, nos fuimos juntando como familia, y fue hacer un trabajo de escritura a la distancia y aparte editar ese trabajo y pensar primero. Tú y yo lo platicábamos, dijimos, no, pues digital, porque digital va a ser como lo más óptimo en ese momento, ¿no? Sobre todo porque no había librerías, no había espacios como este que hoy nos acoge. Pero después yo pensaba, y lo pensamos todos en algún momento, ¿por qué no tener este objeto que podemos palpar, que podemos leer, que podemos subrayar si queremos? Entonces, creo que no solo yo, sino todos los que formamos parte de Fantasías hicimos el esfuerzo de decir, es la hora para darle este empuje y tener el objeto para que no solo nosotros, sino otras personas puedan abrirlo. Entonces sí fue todo un proceso de pensar cómo lo íbamos a hacer, de tallerear y de, sobre todo, comunicarnos entre nosotros. Como directora, creo que es un orgullo poder decir que hubo una buena comunicación y a día de hoy está esto aquí y a día de hoy podemos compartirlo con todos ustedes. Gracias. Pues sin mayor preámbulo, y me gustaría hablar de cada uno de los cuentos que tenemos también.
y empezar por el de Mariana, El Edén bajo techo. Es un cuento que se desarrolla en un edificio típico de la Ciudad de México, donde los vecinos se llevan no bien, sino lo que les sigue. Se aman, se quieren, siempre ayudan al otro. Si les hace falta huevos, se los dan con cariño, lo que se necesite. Y ahí me gustaría partir de eso, porque lo que ocurre en este cuento, después de que vemos la convivencia entre los vecinos, es que el hecho fantástico detona una situación entre ellos que los tiene que hacer convivir, y a partir de eso tal vez la situación y las relaciones puedan cambiar. Yo te preguntaría, Mariana, cuando entre todos dijimos vamos a tener un libro de cuentos fantásticos, ¿tú cómo comenzaste a pensar el tuyo? Y sobre todo, ¿qué implicó para ti que fuera en un edificio de estas características? Bueno, la verdad, un dato muy curioso, porque este cuento salió de uno de los tantos ejercicios que hicimos cuando estudié el diplomado de creación literaria aquí. Nunca creí que llegaría a presentar este mismo cuento aquí mismo. Pero esa vez que nos pidieron a escribir un cuento y que fuera de algún suceso que nos haya sucedido a nosotros personal, pues a mí la verdad esta idea me gustó muchísimo, y pues esta idea del edificio, pues sí, es un suceso que de verdad en mi casa sí sucedió. En mi casa suele inundarse muchísimo, bueno, solía inundarse muchísimo hasta que arreglaron la tubería y todo eso. Pero hubo una vez en que de verdad estuvo fatal y hasta tuvimos que llamar a los bomberos. Jamás habíamos hecho eso. Yo nunca había visto bomberos así físicos. Y esa pues fue mi idea de escribir ese cuento que nos dejaron de tarea. Pero bueno, fue de los tantos ejercicios que hicimos aquí, y ya no sé, como 2 años después que nos juntamos para hacer las de Fantasías del Terremoto, pues la verdad yo quise retomarlo porque en lo personal este relato fue uno que me gustó muchísimo. Claro que mi reto fue de que tenía que agregarlo con un terremoto, porque esa fue mi parte difícil, que tenía que integrarlo con terremoto. Pero creo que, bueno, no sé, creo que resultó bien. No es exactamente, el terremoto no es exactamente en mi cuento muy aparatoso, es el suceso determinante para que ocurran las otras cosas que a mí me interesaban más en lo fantástico. Pero ya sí, creo que sí lo pude agregar, introducirlo. Sí, esa es mi historia con el... Yo digo que sí, los lectores evaluarán en su momento, ya nos dirán. Voy con el cuento de Kat, que aparentemente sucede algo común y corriente, ¿no? Una muchacha que entra a la universidad y va a vivir con su abuela. Y la abuela... Bueno, y ya en esta casa comienzan a suceder cosas extrañas, como que de pronto desaparecen ciertas cosas. Y cuando le pregunta a su abuela, ¿tú tomaste X objeto? No, pero seguro fueron los duendes. ¿Cuáles duendes? Los duendes, hija. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado eso, no? Creo que sigue siendo una creencia compartida en muchas casas. Y aquí me gustaría entrar a un tema pues que nos da que pensar, que es... En este libro 8 autores han escrito fantasías. Algunos tal vez crean en ellas, otros no. En este caso, ¿qué relación hay entre tú y la creencia en los duendes? Si crees o no en ellos. Y cómo fue, sea cual sea la respuesta, trabajar un cuento sobre duendes a partir de esto. Ok. Pues yo me fui acercando o conociendo sobre los duendes por una amiga de mi mamá, la señora Cristina Herby. Ella creó el Museo de los Duendes en Huasca, Hidalgo, y escribió un libro con testimonios de personas de diferentes lugares, pero sobre todo de Huasca, de sus vivencias con los duendes.
Y dos cosas me llamaron mucho la atención sobre ellos. Una es que les hacen trenzas a las crines de los caballos, supuestamente para columpiarse, para jugar con los caballos, porque les gustan los animales. Y la otra es hacerte travesuras, desaparecer algo y luego regresártelo, o si ya no lo necesitas, no devolvértelo, cosas por el estilo. Incluso en el libro que la señora publicó estaba un testimonio también de mi mamá, que está presente ahorita en la presentación. Ella es ciega y tenemos que tener todo muy ordenado, no hay que mover las cosas del lugar. Y visitando la casa de Cristina, desaparecieron sus pantuflas o sus zapatos y no aparecían por ningún lado hasta que los encontramos, ¿no? Y entonces Cristina dijo, tienen que haber sido los duendes porque la familia sabe que no debe moverlos del lugar, y yo le di la instrucción a todos en la casa que nadie tenía que mover las cosas del lugar, entonces solo pudieron ser los duendes. Ya de ahí me llamaron mucho la atención. Nunca he visto ninguno, no sé si existan, pero eso explicaría por qué de la lavadora solamente sale un calcetín de cada par. Entonces por eso quise retomarlos. Y yo les digo que yo encontré muy rápido de qué se trataría mi cuento. Cuando Scarlett me llamó por teléfono y me invitó a participar en la antología, retomé una idea que ya tenía y que alguna vez ya había hecho un ejercicio literario muy, muy sencillo, y también llegó de inmediato la idea de los duendes. Cuando me dijo un elemento fantástico, como que todo se unió y ya surgió la idea, ok, terremoto, duendes y una situación en la que por algo alguien no puede llegar a tiempo a un lugar en el que tiene que estar. El resto lo dejamos para que cada quien lo lea. Y mientras tanto, voy con Elizabeth esta vez. Elizabeth tiene un cuento que yo creo que cualquier palabra estaría de más. Mejor leo el primer párrafo. Ahí les va. Se titula En otra vida. En esta vida nací en Jalisco, en los meros altos. ¡Ey! Soy un gato y soy sanjuanero, de te agradezco virgencita y toda la cosa. Ya saben cómo es la carga del judeocristianismo de arraigada y fastidiosa. Debo aclarar que en alguna otra de mis vidas enterraron mi ombligo en una jardinera de la Ciudad de México. Por eso, aunque soy rebaño sagrado, voy para Tenochtitlán. Elizabeth, cuéntanos cómo fue hacer un cuento narrado desde la voz de un gato. Bueno, desde hace ya tiempo tenía muchas ganas de escribir algo donde la voz narrativa no fuera una voz humana. Entonces, cuando me invitaron a participar en este libro, yo conocía el volumen anterior, que como mencionó Elic fueron cuentos policíacos, y pues me gustaron mucho todos los cuentos. Entonces, cuando me invitaron a participar en este nuevo libro, y que me dijeron, bueno, que justo las condiciones eran que fuera un texto fantástico y que también tuviera que ver con la Ciudad de México y los terremotos, pues me entusiasmó muchísimo. Primero porque sucedió en un momento muy álgido, fue pues realmente a la mitad de la pandemia, ¿no? Entonces toda mi energía la tenía concentrada pues en enfermedad, en miedo, en cuestiones de sanitizar todo, ¿no? Y llegó esto para cambiar justo como todo el enfoque energético que tenía en eso a algo pues mucho más creativo. Igual en el espacio donde trabajo, varias compañeras habían expresado y externado que estaban con mucho estrés. Entonces, como parte de una acción de cuidado, a las personas que así quisimos nos regalaron un taller de creación literaria, en donde no escribimos en realidad mucho, pero sí platicamos mucho, como ideas y como métodos que usamos, cómo escribimos, cuándo escribimos, ¿no? Entonces, con este antecedente llega la invitación y pues claro que acepté hacerlo. Y lo de la voz narrativa del gato, pues bueno, surgió porque pues yo creo que cada quien deja una parte de lo que es, de su ser, de lo que le interesa, de lo que ha vivido, en lo que escribe. Y justo yo tengo un gato que es de San Juan de los Lagos, es un gato sanjuanero, ¿no? Es un gato muy viejo, tiene ya 19 años.
y todo el tiempo le estoy haciendo historias, ¿no? Y se las cuento así de su viaje, de cómo llegó, de cómo se trasladó, de su ombligo, de que gatitas de otros países dijeron que lo amamantaron, o sea, toda una serie de historias que hago sobre él. Y bueno, decidí tener que fuera esta voz narrativa en este momento de fantasías del terremoto. Me parece que es una historia pues conmovedora. En este cuento el terremoto no es, porque eso, o sea, en los diferentes cuentos el terremoto puede ser el evento más importante y más detonador, ¿no? Y en otros no tanto. En el mío en realidad está así como nada más de pasadita, o sea, se menciona y sin embargo es algo muy importante dentro del cuento. Y me parece que así es como sucede en la mayoría de nuestras vidas, o sea, a veces sucede algo y no es tan ostentoso y sin embargo nos cambia muchísimo, ¿no? Y así se va conformando nuestra vida. Y bueno, así fue como decidí que fuera este cuento. Espero que lo disfruten y les guste y a ver, y que sí parezca gato el que está hablando. Ya me dirán si sí les parece gato o no. Déjenme contarles que durante nuestros talleres en los que íbamos revisando cada uno de los cuentos, de pronto era, es que Elizabeth, ¿esto lo diría un gato? Y era, ¿cómo sabríamos si esto lo diría un gato? Entonces, bueno, fue muy divertido tallerear ese cuento. Y vuelvo a Scarlett para hablar de su cuento, porque a mí me gustaría también que pudiéramos platicar sobre los procesos de escritura. Existe la idea romántica todavía de que de pronto el escritor tiene la idea, es iluminado, y se pone a escribir y en una noche de desvelo, mucho café o tal vez alcohol, saca adelante su obra maestra, ¿no? Bueno, creo que nada más alejado de la realidad. Sí. Y en este caso, les comentaba yo, comenzamos, la primera sesión entre todos fue, a ver, ¿cuál es su idea? ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál va a ser el tema, los personajes, el escenario, etcétera? Ahí Scarlett planteó una situación que lucía muy bien. Incluso el título estaba ya dado con lo que ella pensaba. Y sin embargo, al final tenemos otra historia casi. Casi. Otro sí. título. Entonces cambió mucho. ¿Cómo es ese proceso de escribir para ti? Pues fue muy complejo porque yo nunca había escrito cuento. Lo primero que yo escribí fue novela, después escribí cartas y después vino la oportunidad con Kat. Había tomado yo un pequeño taller de recursos literarios y medio escribí un borrador de un cuento, pero en realidad no había yo trabajado un cuento jamás en mi vida. Y a mí se me hacía muy complejo porque yo decía, ¿cómo cuento una historia en 5 o 6 páginas? O sea, yo estaba acostumbrada a escribir 150, 200 páginas para contar algo. Entonces tuve que cambiar muchas cosas, muchas ideas que yo traía en la cabeza. La historia sí tenía un detonador que era esa escalera que tú sabes que yo me imaginaba, pero en realidad, conforme iba pasando el tiempo, Elic, que fue el que me ayudó muchísimo a darle forma a esto, me decía, pues es que eso no es lo más importante es otra cosa, que es lo que tú quieres contar. Entonces fue literal sentarme horas y horas a revisar página por página qué tenía yo que hacer. Hasta que salió una versión, creo que digna, de la historia de Lucía, que es una mujer que está esperando a su bebé y por diferentes circunstancias, una de ellas el terremoto, pues tiene que pasar por una situación trágica y quien cuenta esa situación pues es alguien que está en su interior. Otro de los cuentos que creo que en ese sentido es muy diverso, muy distinto de otros. Y antes de terminar esta primera ronda de participaciones, me gustaría contarles un poco sobre otros cuentos que tenemos. El primero de ellos, que es aquel con el que abre este libro, se titula La Gran Desilusión y es de Jorge Estrada, que todo inicia cuando por un terremoto surgen de pronto muchos ángeles aquí en la Ciudad de México en puntos distintos y comienzan a explorarlos. La idea que tenemos de los ángeles son seres extraordinarios, nuestros guardianes, y sin embargo estos ángeles resultan ser todo lo contrario. Otro texto es El aniversario de Isadora Barba, en el que
como muchas otras personas, la protagonista de este cuento, en el temblor del terremoto de 2017, tiene que volver a su casa a través de aquellas calles caóticas, con tránsito terrible, donde no había servicio de transporte público, donde había que caminar, y ella tiene que llegar hasta Coapa. Lo hará acompañada de personas que surgen de forma muy afortunada para ella y que al final descubrirá de dónde viene esta compañía. Un cuento más que tenemos es el de nuestra autora que habita en Guanajuato, Blanca Báez. Toma una situación y utiliza el humor de una manera extraordinaria. Es una chica que desde adolescente quiere ir a Francia y convertirse en francesa. Pero sus referentes de Francia son los de sus papás o sus abuelos. Entonces piensa que Francia es Edith Piaf, que Francia es nada más la Torre Eiffel. Y bueno, vive encantada con estas ideas y sí, yo quiero llegar a Francia y encontrar una manera terrible de hacerlo, aprovechándose de lo que ocurre después de un terremoto. Hay un último cuento que es con el que cerramos el volumen mío, titulado La Ley de Adán, de un hombre que se presenta todos los días, todas las mañanas en el Parque de los Venados, muy cerca de acá, con una rutina ejemplar. Don Eusebio, que ya a sus 80 y tantos años acude cada mañana a contestar sus crucigramas, hasta que un día no aparece y sus amigos del parque se dan a la tarea de investigar, ver qué le pudo haber ocurrido. Llegan a su casa y encontrarán algo parecido a la casa Usher de Edgar Allan Poe, repleta de periódicos con notas del terremoto de 2017 y sobre todo con muchos crucigramas. Como verán, son muy diversas, ángulos muy diferentes, protagonistas también muy distintos, y lo que hemos intentado es eso, dar esa otra visión de los terremotos. En este punto me gustaría volver a invitarlos a que piensen en esos comentarios, preguntas, quejas, todo lo que puedan pensar acerca del libro, porque mientras voy con otra pequeñísima ronda de preguntas para nuestras autoras, vayan pensándolo para después sacarlas a colación. Y yo aquí haría una pregunta para cualquiera que quiera contestarla, porque tal vez quienes nos escuchan en este momento piensen, ¿cómo hacer fantasía con algo tan fuerte y que a tantas personas ha sido algo doloroso incluso, ¿no? Desde el propio título nos lo cuestionamos en su momento. Fantasía del terremoto. ¿Se puede hablar de que el terremoto sea fantástico? En algunos sentidos tal vez sí. Para ustedes, ¿cómo fue pensar un hecho como el terremoto a partir de un género como la fantasía? ¿Quién se apunta? Bueno, para mí el tema del terremoto sí es muy difícil para mí. Antes del 2017 yo vivía con el miedo por las cosas que me contaban mis papás, mis tíos, y por mi experiencia, porque antes de eso pues ya habíamos tenido temblores fuertes y yo sí vivo un poco espantada con eso. Así que cuando decidimos tomar este tema de terremoto, dije, ay no, yo no quiero. Sí, porque sí para mí sí es muy difícil hablar de esto, es un poco traumático. Y creo que es por eso que en mi cuento y otros cuentos, pues el terremoto en sí no es el tema tan principal o tan caótico. Es el evento que sucede para que ocurran las otras cosas. Es por eso que, no sé, es un poco suave mío la comparación de otros como el de Sharon. ¿Alguien más? Bueno, es que a mí me parece que los terremotos son una incertidumbre total sobre cómo vamos a reaccionar, ¿no? Porque pues toda la vida, desde chiquitas, nos han inculcado esto que decían de no corro, no grito, no empujo, ¿no? O sea, incluso yo me acuerdo en mi escuela estaba eso escrito en las escaleras, ¿no? Pero la realidad es que frente a un terremoto no sabes cómo vas a reaccionar. O sea, aunque nos preparen de protección civil y que haya ciertas personas, sí podemos medio controlarlo, pero al final no sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿no?
y pues puede pasar todo lo contrario para lo que estamos preparados. Te pueden temblar las rodillas, o sea, es que a mí me pasa, mis papás viven en un 7º piso y yo le tengo pavor a los terremotos, ¿no? Antes del 2017 han habido otros terremotos medianamente fuertes, se siente muy fuerte. Y obviamente el de 1985, pues yo creo que la mayoría de las personas que vivimos en la Ciudad de México estamos atravesados por relatos, ¿no? Por relatos fuertes que aunque no lo vivimos, pues nos atraviesan y las sabemos y las conocemos, y es algo que es como una herida que tenemos las personas que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, relacionar esto que es tan fuerte, que puede ser tan trágico, con algo fantástico, me parece que es una buena combinación, porque si necesitamos sacar algo doloroso, lo podemos sacar, pues si bien puede ser con humor, puede ser con fantasía, ¿no? También. Entonces creo que cogimos este tema de la... Yo conozco este lugar, sucedió este cuento que me contaron, ¿no? Pudo no suceder, entonces creo que eso es una de las riquezas del libro, que te da esa imagen de la ciudad completamente diferente. ¿Tenemos alguna pregunta de nuestro público conocedor? Aprovechen a nuestras escritoras. Yo sí tengo preguntas, muchas. Sí, venga, adelante, la primera. Aprovechen, por favor. Esta es para Mariana, un poco retomando lo que decías de que el cuento nació en el diplomado. Es cómo te ayudó el diplomado a encontrar tu voz literaria, sobre todo en cuentos así, ¿no? Sí, bueno, muchísimo, porque yo antes del diplomado no había hecho o cursado una cosa de creación literaria, ni cuando estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, nunca lo hice, solamente pues por mi propia cuenta escribía cosas, y hasta la preparatoria envié un cuento para concursar, que obviamente no pasó. Y no, pues es muchísima ayuda, porque pues ya es más en la práctica que vas mejorando. Y bueno, y además también me ayudó muchísimo a retomar muchos temas que había olvidado en mi licenciatura de Letras Hispánicas. Los volví a retomar ya, cosas que había olvidado. Y también, bueno, que yo participo también en la editorial Nocturna Labio Ediciones, pues también me ayudó mucho para tener otros criterios al momento de dictaminar algún texto, para saber cómo se puede mejorar un texto. En eso también me ayuda muchísimo el diplomado. Y una pregunta para todos, retomando el que trabajaron y tallerearon entre ustedes, es cómo fue la dinámica de la retroalimentación, porque sé que puede ser complejo, ¿no? Lo fue. Siguiente pero pregunta. Él podría responder eso mejor que yo. Bueno, pues creo que todo acto de taller como este siempre implica muchísima apertura y muchísimo respeto, porque al final uno puede decir, esto no sirve, ¿cómo puedo escribir esto? No, o sea, al final es el trabajo de días enteros que tomó tiempo, tomó esfuerzo, tomó que leyera. En muchos de los cuentos hay una investigación fuerte de por medio, entonces es con mucho tiempo, ¿no? Y por ahí hay un dicho muy común, ¿no? Sale incluso en el Quijote, que no hay libro tan malo del que no se pueda aprender algo. Y no hay, pienso yo, también texto del que no se rescate siempre algo. Puede ser que tenga ahí su raíz, su germen, la idea fundamental, y va apuntando muy bien, pero por algún motivo no llegó a donde buscaba, o hay ciertas herramientas que pudo haber utilizado mejor, etcétera, etcétera. Algunas muy técnicas, algunas más intuitivas tal vez, pero que es siempre intentar identificar eso, ¿no? E incluso, es lo que no sucede tanto en los talleres, es el qué querías hacer, porque en muchas ocasiones uno llega con su cuento y está el maestro y están los demás compañeros, y ¿por qué no mejor le pones aliens? ¿Y por qué no lo cambias todo? Entonces, es que no es lo que yo quería hacer, ¿no? Claro. ¿Y por qué no mejor lees a estos 20 autores que te recetan y intentas otra cosa? Pues es que no es lo que yo quiero hacer. Entonces, creo que en este taller nos planteamos mucho, a ver, ¿qué es lo que querías, no? O sea, ya lo leímos, ya vimos, pero más allá de qué podrías hacer, es tú qué querías. Y en ese sentido, ¿cómo ayudamos el resto a seguir por ese camino? Y creo que al final todos los textos llegaron a su propio camino.
es cierto y hay que decirlo, había un par de autores más que iniciaron el proceso, pero que al final por distintos motivos, fuera del tallereo, del propio cuento, de la participación que tenían dentro del propio taller, quedaron fuera, ¿no? Porque dijimos, sobre todo en tiempos de pandemia, sacar otro libro es no solo una apuesta importante, sino una responsabilidad, ¿no? ¿Qué va a leer cada uno de los presentes en esta presentación en su Navidad, en Año Nuevo? ¿Qué va a leer? ¿Le vamos a dar un libro cualquiera? No, debemos de un muy buen libro, ¿no? Entonces fue eso, elegir muy bien qué cuentos se iban a quedar, cuáles creemos que valen la pena ser leídos, y a partir de eso trabajar cada texto desde lo más significativo, desde su esencia, aquí sí con todo el sentido de la palabra, para buscar que llegue a expresar todo eso que quiere y sobre todo hacer que el lector sienta todo eso que el autor se propuso hacerle sentir. Yo tengo una duda. Tiene que ver con el proceso creativo del gato, de la voz narrativa del gato. Estoy muy intrigado porque no sé, como que me explotó un poco la cabeza el hecho de que, no sé, quiero pensar que en sus historias como personas, ¿no? Uno trata de encontrar la voz narrativa de su personaje, ¿no? Con un gato es completamente diferente, ¿no? Quiero suponer que fue así por lo que comentaba, ¿no? De, ¿y así hablará un gato? Sí. El hecho de que tú hayas escrito anteriormente historias sobre tu gato, creo que te da como que ese panorama un poco más amplio de cuál es la voz que yo le doy a mi propio gato, ¿no? La mayoría de los libros que yo he leído, cuentos donde se introduce un gato como protagonista, son cuentos infantiles, pero pienso en Soy un gato, que creo que es de Natsume Soseki, y yo dije, no me había puesto a pensar en ello. Ahorita que platica, ¿no? Te puedo dar una recomendación, ¿no? Para que puedas como que encontrar algo, pero ¿tú buscaste como que voces de otros gatos en otros libros o te quedaste tal cual con la propia voz que tú querías hacer para tu gato? Fíjate que no había escrito antes. O sea, estas historias que les digo son muy orales. O sea, todo el tiempo es muy oral todo lo que estoy yo contando y platicando y creando sobre mi gato, ¿no? Porque pues es mi compañero, ¿no? Entonces es algo muy oral. Al yo querer bajarlo a tener una voz narrativa escrita, pues fue como pensar en toda esta cuestión que rodea a los gatos, ¿no? Que la mayoría de las personas pensamos sobre ellos. Pues que son seres muy elegantes, que son seres a veces muy arrogantes, que han tenido varias vidas, que son a lo mejor muy sabios, que tienen mucha percepción, ¿no? Este gato ha tenido muchas vidas, ¿no? Entonces es un gato muy sabio, es un gato medio arrogante en algunas cosas, ya ustedes por ahí van a ir viendo, pero pues nada, traté de buscar como estos elementos con los que concebimos de pronto a los gatos y que muchos pues son por juicios porque pues, en realidad no es que sean así los gatos, ¿no? Pero como en el imaginario colectivo que tenemos sobre estos seres, traté de buscar para justo darle una voz, ¿no? Y creo, ahora que me lo estás diciendo y que yo también lo estoy verbalizando, recuerdo y vuelvo a algunos comentarios que me hicieron en el tallereo, que me hiciste, Elic, me parece, que me decías como que efectivamente como que la voz narrativa era muy como oral, ¿no? O sea, sí, como que se leía así. Y yo creo que justo tiene que ver con eso, con seguir contando así, sin tanta la parte literaria. ¿Quién más? Sí. Tiene que ver también con esta cuestión de los procesos creativos. No conozco el resto de las autoras, conozco a Elic, lo he leído mucho, ¿no? Y me sorprende pues la versatilidad, ¿no? Es decir, uno se imagina que un escritor de poesía pues es un escritor de poesía, ¿no? Y un escritor de cuentos pues es un escritor de cuentos, ¿no? Yo a Elic le he leído la de la policíaca, le he leído minificciones, le he leído cuentos. Hace rato Scarlett mencionaba que ella había escrito novela, carta y de repente enfrentarse al cuento. ¿Cómo es este proceso? Es decir, esa voz del escritor, porque me parece a mí que un escritor siempre es un escritor, ¿no? Pero es así como
Hoy voy a hacer enchiladas verdes de la receta, No es tan tomate, cebolla, ajo. Estos cambios de género, estos cambios de estilo, estos cambios de dinámica, ¿cómo son en el proceso creativo? Contesta. Ajo. Estos cambios de género, estos cambios de estilo, estos cambios de dinámica, ¿cómo son en el proceso creativo? Contestamos de las opiniones de otras personas. Pues sí, muy buena parte, diría yo. Eso estaría muy bueno. Entonces, creo que sí, etcétera. Y yo siento también que justo ya, al momento de uno sentarse y decir, vamos a escribir esto, bueno, a mí me pasa primero que lo pienso mucho, pienso incluso cómo empezar, hacia dónde termina casi siempre, qué frases, incluso palabras muy concretas que esto tiene que estar en el cuento, ¿no? Sí. Y que creo que en efecto entra ya casi por automático el bagaje de lecturas, ¿no? Y saber, claro, o sea, el policíaco se escribe así, o se puede escribir así, mejor dicho, ¿no? Porque si nos quedamos con el cómo se tiene que escribir, pues seguimos haciendo lo mismo. Pero yo por ejemplo, ahora, y lo sabes porque me has acompañado en ese proceso, estoy por empezar a escribir una novela histórica y no tengo ni la menor idea de cómo hacerlo. Estoy en la parte de investigación, por eso todavía no estoy tan preocupado por ello, pero creo que sí, el día que decía, bueno, ya tengo suficiente material ahora, ¿cómo se escribe una novela histórica? Y ahí siento que lo que me hace falta es leer más para conocer todas las posibilidades, hacia dónde van. Se puede contar toda una vida, o se puede contar un solo día en la vida de un personaje histórico, o una batalla, o un episodio tal cual, ¿no? Entonces, creo que ante todo somos, o tenemos que ser lectores, ¿no? Carlos Fuentes decía, para escribir hay que leer mucho porque la literatura no empieza por uno mismo. Tenemos, para fortuna nuestra, cientos y cientos y cientos de autores que nunca vamos a terminar de leer, y creo que mientras nos vamos nutriendo de ellos, entendemos las formas en que puede operar un mecanismo, y que uno puede insertar su voz dentro de esto, ¿no? Y creo que también siempre con esa búsqueda y el cuestionamiento de, bueno, que ya que sepa, así se pueden escribir novelas históricas, bueno, pero ¿qué quiero hacer yo? ¿No? ¿Alguien más? Yo sí soy escritora de narrativa nada más y poesía no puedo hacer. Y estoy trabajando novela y cuento hecho todo el tiempo, y género fantástico es de los que más escribo. Y hay algunos cuentos que salen muy rápido. Hay algunos que la verdad casi el primer borrador casi no le hice cambios, así quedó, sí llegó la musa e inspiró, ¿no? Y hay otros que no, que requieren mucho tiempo. Aunque la idea me llegó de inmediato y tenía la idea, me costó mucho trabajo encontrar las palabras, cómo narrarlo, qué escenas poner, qué quitar, cómo terminaba y demás. A mí me gusta mucho la parte técnica de la narratología, de la tipología de los escritores, del orden de la narración, tipología de los personajes y demás. Y ya Scarlett les contó que tomó un taller de eso conmigo. Yo lo di, pero siempre en ese taller les digo, ok, aquí están las herramientas, pero la escritura pues es un arte al final, no son matemáticas. Entonces no vas a tener como una fórmula que si usas este tipo de narrador y este tipo de personaje va a resultar. Finalmente es un proceso creativo, artístico, pero todas estas herramientas te ayudan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo dije, ok, mi cuento quiero empezarlo in media res. Quiero empezar ya dándole una probadita al lector de qué es lo que pasa cuando a alguien se le pierde algo y se le está haciendo tarde. Y luego vamos a regresar hasta el inicio y a contar cómo es que estas dos protagonistas se unen y qué es lo que han estado viviendo juntas, y luego vamos a regresar a la mitad para ya irnos de lleno hacia el momento del temblor y de el objeto que no encuentran y ya meternos en el conflicto. Entonces usar esas herramientas, yo es lo que hago, uso esas herramientas técnicas, pero pues tampoco es receta de cocina ni fórmulas matemáticas, hay que ser completamente creativo y pues sí, como dice Eli, bebes mucho de lo que has leído antes, de otros autores. Siempre un escritor se construye de más escritores que estuvieron antes que lo leyó, y el tallereo ayuda muchísimo. Aunque también, retomando la pregunta del tallereo, hay cosas que uno también tiene que saber decidir, ok, esta es una muy buena idea, la voy a aplicar, y no,
esto no lo voy a hacer, aunque todos me digan, no es lo que quiero para mi cuento, entonces no les hago caso. ¿Teníamos más preguntas? Sí. Bueno, felicidades a todos los autores. Gracias. Y yo les preguntaría, ¿cuál es el autor de cuento preferido de cada uno de ustedes y por qué? ¿Quién empieza? ¿Quién ya ves? Yo tengo dos, pero porque son mis favoritos en dos rubros distintos. Uno es nuestro querido Juan Rulfo, porque siento que, o sea, de verdad me hace pensar cómo hizo esto, cómo llegó a este final, o sea, que parecía calculado matemáticamente para llegar a ese final donde entendemos ese diles que no me maten, o ese no oyes ladrar los perros. ¡Bah! O sea, qué bien pensó cada frase, o sea, la tejió palabra por palabra, ¿no? Y siento que al leer cada uno de esos cuentos una y otra vez, uno está suspirando y se le está volcando el corazón, y cómo es posible que ocurra esto, ¿no? Entonces es un escritor que a mí me hace sentir mucho. Y por otra parte, Borges, porque pienso qué técnica. También aquí, todos esos recursos que acaba de mencionar Kat y 100 más, o sea, los mencionó perfecto, ¿no? Yo me acuerdo mucho en el cuento de la Aleph, cuando está haciendo la enumeración de todo lo que vio a partir de este prisma enorme, vio todo al mismo tiempo y en todos lugares, ¿no? Y vi, utiliza el verbo una y otra vez, vi, te vi a ti. ¡Ay! Y uno dice, ¿qué a mí? O sea, eso que es romper la cuarta pared, eso que es cambiar por un momento, ¿cómo se le ocurrió hacerlo ahí? O sea, qué uso de la técnica, ¿no? Entonces, cuando creo que quiero sorprenderme por una arquitectura de la literatura, Borges. Cuando quiero sentir hondísimo, Rulfo, sin duda. Yo igual, latinoamericanos, igual Rulfo y Borges también. Y también me gustan mucho los cuentos de Edgar Allan Poe. Y creo que uno de sus más grandes cuentos es El Cuervo, aunque incluso la gente no se da cuenta que es un cuento, ¿no? Por estar en verso, pero lo es completamente. Incluso Poe tiene su poética explicando cómo construyó El Cuervo como un cuento y cómo construye el conflicto. Y también me gusta mucho J.R.R. Tolkien. Pensamos en él siempre en El Señor de los Anillos y quizá El Hobbit o El Silmarillion, pero también fue cuentista y sus cuentos son increíbles, cada uno de ellos. No puedo decidir uno, quizá en la parte de humor, que más lo disfruto, sería Egidio el granjero de Ham, pero en la parte reflexiva y también reflexiva de como artista, en la parte creativa, cómo es ser escritor, cómo es construir algo. Hoja de Nigel también es un cuento increíble. Había otra pregunta. Básicamente sería un comentario. Escuchar el título del libro evoca varias cosas, ¿no? Te imaginas primero que nada a la gente sufriendo, la fantasía que está viviendo hoy es una realidad. Y la verdad es donde los felicito. No he tenido la oportunidad del libro, que ya tengo tarea para fin de año. Pero venía con otra idea, definitivamente venía con otra idea. A lo mejor por las actividades que yo realizo, no sé, ¿no? Pero finalmente, que puedas descontextualizar esa parte y que no se la pongas a la historia de que lo que comentaban ustedes hace rato precisamente, de que toda la gente tiene una historia, tiene una situación de cómo vivió el sismo, cómo vivió el terremoto, 17, 85, que vivimos hace 4 meses. Entonces, cada quien lo ve diferente, pero ustedes lo ponen desde un personaje. Me llama mucho la atención la cuestión del gato. Sí. Algo que me deja y que me intriga muchísimo es cómo vivió una chica que está en Guanajuato. La ciudad de Guanajuato es una roca. Es la zona menos sísmica de la República Mexicana. Sí tiene, obviamente hay movimiento, todo, pero ¿cómo lo puedes generar? ¿Y cómo atrae? Y ahí el comentario es, y hay una situación de seguir escribiendo el tema, tratar de jalar a la gente le tiene miedo a la protección civil, ustedes mismos lo decían hace ratito, vivo en un 7º piso, no me ha tocado vivirlo, el día que lo viví fue totalmente diferente. Ustedes como
vimos en la escuela, eso ya de primaria. Pero que la gente empiece a entender la parte diferente y a lo mejor hasta desde un punto de vista chusco, que el mexicano es muy dado al humorismo. Mucha felicidad. O sea, la verdad es que sí, el concepto es totalmente diferente a lo que se puede leer en un título. Muchas gracias, sí. Sí, creemos que era toda una apuesta pensarlo así desde el inicio. Y en otra presentación, nuestra autora guanajuatense, Blanca, decía, pues es que vivirlo de fuera es también terrible, ¿no? Porque uno no sabe qué está pasando allá. Y quisiera estar ahí y ayudar o comunicarse o lo que fuera y, ¿no? Es otra sensación de impotencia, ¿no? Una distancia, o sea, que es corta, pero o sea, es larga y es una situación de eterna. Yo el de 2017 vivo aquí en Ciudad de México, pero en ese no estuve porque salimos a un encuentro de escritores y nos fuimos justo ese martes. Y por eso tengo grabado que era martes, porque fuimos a Cuba y solamente se podía viajar los martes, era el único día que había vuelos. Llegamos y descendiendo del avión y saliendo del aeropuerto nos empezamos a enterar que acaba de temblar en Ciudad de México, ¿no? O sea, apenas nos fuimos y tembló y todos teníamos a nuestras familias aquí y justamente fue toda esa sensación de angustia que está pasando, oír rumores, oír chismes, no poderse comunicar y no podíamos regresar hasta el siguiente martes. Entonces toda esa semana que fue lo más fuerte lo vivimos completamente de fuera. Y ahí Blanca nos platicó, pues ella también vivió un tiempo en Ciudad de México, tiene conocidos aquí, entonces nutriéndose de esas experiencias es que ella pudo construir su cuento. Y yo también fue lo que hice, me acerqué a amigos, familiares y que me contaran cómo viviste el de 2017, que es en el que yo lo quería situar. Y a partir de sus experiencias es que construí la experiencia de mis protagonistas. Tenemos tiempo para una o dos últimas preguntas, intervenciones, comentarios. Sí, ¿cuál fue el mayor reto al escribir sus cuentos y cómo lo lograron superar? Qué buena pregunta. ¿Quién empieza? Pues en mi caso, construir todo el cuento. O sea, yo cero era cuentista y no puedo decir que lo soy. He leído cuentos, por supuesto. Horacio Quiroga fue uno de los grandes que me marcó. Sí, también. Cuentos de amor, locura y muerte fue fortísimo para mí en la facultad. Pero yo dije, ok, voy a leer cuentos nada más. Ya escribirlo y enfrentarme a las opiniones de 7 personas, pues creo que fue lo más complicado, pero al final... Y decir, bueno, cuento que me parece que hay... Pues bueno, creo que al final eso nos va nutriendo un montón. Y para mí el rato fue como superar esta inseguridad de hacerlo, ¿no? Una persona me decía que escribes lo mismo de un lado del lápiz que del otro, refiriéndose a la goma, ¿no? Entonces me decía, es que esto te puede parecer maravilloso a ti, pero no funciona en tu cuento, ¿no? O no funciona en lo que estás escribiendo. Y entonces tener también esa capacidad de decir, ok, es una idea fantástica, me encanta, representa algo para mí, sin embargo, no está cuadrando con el cuento. Entonces, lo que escribiste, pues también, o sea, tienes que borrarlo y tiene que salir para que el cuento quede redondo, ¿no? Entonces, pues creo que también tener esa capacidad de autocrítica y de decir, esto sí, esto no, esto va mejor, y de escuchar también a las personas, porque es muy generoso que alguien te lea y te comente. O sea, a mí me parece un acto de mucha generosidad cuando alguien te lee y sinceramente te da sus opiniones y con eso puedes tú decir, claro, me está haciendo todo el sentido del mundo y mejorar. Entonces, eso. Sí, todo eso lo que refieres, nos decían mucho los profesores aquí. Tienes que saber cuándo, pues, aunque te parezca algo increíble, sí. Ya. Sí, Premio Nobel. La frase del año del siglo, pero no funciona, pero la realidad es que no va muy bien. Y también con este cuento pues también me pasó lo mismo. Todos con esta retroalimentación pues me vieron ver muchas cosas que estaban muy fuera de lugar y que era mejor quitarlas. Sí, tuve también ese proceso.
que de lo que más me costó trabajo en el mío es medio spoiler. Pero fue encontrar el equilibrio en las consecuencias del temblor, qué es lo que pasa en el lugar a donde la protagonista Renata no llegó y qué es lo que pasa en el lugar en el que se tuvo que quedar.